Hola, me llamo Catherine Newsom y hoy les hablaré sobre la situación de la educación sexual en los Estados Unidos. Voy a cubrir una variedad de temas como lo que incluye la educación sexual, lo que es la abstinencia, los programas que sirven y que no funcionan, las leyes y prácticas actuales, las perspectivas de varias personas involucradas en la educación sexual, las consecuencias de una mala educación sexual y las controversias que rodean el tema. Y voy a concluir respondiendo a la pregunta que podemos hacer en nuestra comunidad para confrontar este problema de una mala educación sexual. Ya, primero voy a hablar sobre lo que incluye la educación sexual. Eso debe decir lo que debe incluir la educación sexual, porque cada estado tiene reglas diferentes y currículum diferentes de sus programas de educación sexual. Tres cosas esenciales que deben estar en cualquier programa de educación sexual, pero que no siempre estén, son la contracepción y protección, información sobre estas cosas, las cosas que te protejan contra las enfermedades sexuales y contra el embarazo inesperado, obviamente. Enfermedades sexuales, tratamiento, cómo buscar tratamiento, que no es el fin del mundo si tengas una enfermedad, o cómo mitigar su riesgo de contraer una enfermedad así. También se debe discutir el sexo y la sexualidad. Es un poco controversial porque no se sabe si debe incluir información sobre sexualidades que no son heterosexual y normales. La abstinencia, lo que es la abstinencia es una forma de educación sexual que existía antes y que se usaba mucho antes, pero ahora que sabemos la importancia de una educación sexual comprensiva o más en detalle, sabemos que la abstinencia no funciona. Es un programa que enseña un mensaje, un solo mensaje que dice que no lo hagas, que no participes en estas cosas y que te mantengas como limpia sin participar en esas cosas. Y no da información, por eso ni se considera un programa de educación sexual. Ya, después voy a hablar sobre las perspectivas. Primero, la perspectiva de las familias y cómo puede impactar la educación sexual que reciben sus hijos. Puede pasar que los padres quieren proteger sus hijos de esta información, de estos temas, y quieren que las escuelas no les enseñen sobre temas así, pero no sepan que es muy, muy importante que los niños reciban esta educación en la escuela, porque si no lo reciben en la escuela o de sus padres, lo van a encontrar en otro lado. Las escuelas no siempre quieren gastar dinero en estos programas, no siempre tengan recursos suficientes o maestras suficientes para hacer estos programas, estos cursos en sus escuelas. Los maestras no siempre están preparados o cómodos en estos ambientes o hablando con los niños sobre temas así tan complejos, tan profundos. Y por eso puede ser que prefieren usar abstinencia o algo que no funciona, cuando lo más importante es hablar con los niños. Los estudiantes, ellos obviamente quieren aprender y van a aprender sí o sí. Es solamente una cuestión de darles las habilidades y la información que necesitan para ser adultos productivas en todos los aspectos de su vida. Otra cosa controversial o una pregunta que está de debate ahora es: ¿a qué edad debe empezar la educación sexual? La respuesta que muestran las investigaciones es que debe empezar la educación sexual lo más temprano posible. Por ejemplo, en el kinder, hablando sobre temas como el consentimiento o con temas así, y que cada vez crezcan los niños que continúan su educación con temas más variadas, con temas más complejos, más profundos, y que eventualmente en el colegio o en la secundaria que están listos a aprender sobre todas esas cosas, obviamente, y que tengan las habilidades para comunicar todo eso. Ya, ahora las leyes. Luego te voy a hablar sobre las leyes y prácticas que están en las escuelas ahora en los Estados Unidos. Les puede sorprender, pero solamente 24 estados de los 50 estados en los Estados Unidos requieren cualquier forma de educación sexual. De estos, solamente 13 estados requieren que la información sea actual o médicamente exacto. Eso significa que los demás, la información puede ser falso, puede ser viejo, puede ser cualquier cosa. Y solamente 18 estados requieren que la información que enseñan
enseña sobre la contracepción también. Estos son 18 estados. Antes de 2010 habían impuesto cosas legales diciendo que los fondos del gobierno vayan a programas de abstinencia solamente, pero en 2010 Obama cambió eso y empezó los cambios hacia programas de educación sexual más comprensivas, cuando empezó con acabando los programas así de abstinencia y con dar fondos a programas que pueden dar pruebas de los resultados de sus programas en los adolescentes. Eso es muy bueno. Eso muestra que estamos en movimiento ahora hacia cambios, pero que tenemos que seguir como, porque faltan muchos estados todavía, ¿verdad? Las consecuencias de una mala educación sexual, hay muchas consecuencias y no siempre son lo que va a pensar ustedes. Por ejemplo, el embarazo adolescente y las enfermedades transmitidas sexuales, esos son los más comunes. Consecuencias obviamente que los lugares que no dan información a sus hijos, a sus niños, a sus estudiantes a hacerse seguro en los actos, van a volver con esas consecuencias, más que en los lugares que dan una educación mejor, más complejo, más profundo. También hay consecuencias menos obvias y que pueden durar más tiempo, como problemas con relaciones o problemas con ser íntimo con otras personas. Si los estudiantes no aprendan de sus padres o de la escuela sobre los temas de sexo y sexualidad y todo que incluye la educación sexual, van a aprender de otra manera, y las otras maneras pueden incluir cosas como en este día los medios son muy impactantes en la vida de los estudiantes, y esto muestra más todavía la importancia de una educación sexual, porque los medios hoy día son muy sexualizados, que vivimos en una cultura sexualizada, y por eso los estudiantes siempre van a ver esa cosa, van a escuchar la música, van a ver la televisión, en las series, en las películas, en los periódicos, que están en todos lados, nos rodea el sexo, y a veces en los medios se muestra el sexo en una manera que no sea tan concreto, tan verdad, que se muestra de una manera ligera, que no hay consecuencias y que no es nada grave, pero la verdad es que pueden pasar cosas muy graves cuando hace cosas así. Después voy a hablar sobre lo que podemos hacer nosotros para combatir este problema en nuestra sociedad. Necesitamos seguir luchando para hacer cambios en la sociedad. Pues necesitamos ser o mantener informados sobre las leyes y las prácticas en nuestros estados, y tenemos que entender que todavía hay la necesidad de cambiar y desarrollar los programas de educación sexual en los Estados Unidos, y que ya no terminamos, que aunque parece que estamos moviendo hacia mejores tiempos, que los cambios no se van a hacer solos, y que tenemos que participar como podemos en el sistema, si sea en sus escuelas, con maneras políticas, si sea con, no sé, cómo puede ser simplemente hablar con sus propios hijos, con sus nietos, con todos en su vida sobre esos, que se asegurar que todos los adolescentes en su vida sepan estas cosas y que estén informados para que no sufran las consecuencias. Ya, entonces mi mensaje, ojalá que ustedes sepan que es la importancia de un programa de educación sexual comprensiva que cubre mucho más temas y que no deja a nuestros estudiantes en la oscuridad, que no los deja sin información que van a necesitar después en la vida. Ojalá que aprendieron mucho. Gracias.